lo que es la parábola. Entonces, como definición de parábola, aquí tenemos que una parábola es un conjunto de puntos XY. O sea, voy a tener un conjunto de puntos en el plano. Estos son puntos del plano cartesiano, todos estos. Pero voy a borrar y solo voy a dejar aquellos que me cumplan las siguientes condiciones. Que equidisten de una recta fija L llamada directriz. Equidisten de la recta fija llamada directriz y de un punto fijo F llamada foco. Equidisten quiere decir que guarden la misma distancia con respecto a esos dos elementos, a la recta fija y al foco. Entonces, aquí tenemos ese conjunto de puntos que me cumplen con esa condición. Entonces, estos de acá no me sirven, solo me van a servir estos de acá, miren. Todos estos de acá son los que van a servir. Este, por ejemplo, ¿por qué me sirve? Fíjense en lo siguiente, si esta distancia la mido y le doy un valor, ese valor fue D. Es la distancia desde este punto hasta este punto. Desde el punto P al punto F, del punto P al punto F, tengo esa distancia de la línea azul. Ahora mido la misma distancia verticalmente, la misma distancia que hay desde P hasta F, pero ahora voy a medirla desde P hasta una recta, hasta una línea. Obviamente es la menor distancia a la línea, y la menor distancia a una línea es la perpendicular a la línea. Es decir, si esta es mi línea y este es mi punto, la distancia más corta que hay del punto P, de este punto P a esta línea, es esta perpendicular. Cualquier otra distancia, miren, desde P hasta la línea, ¿cómo me resulta? Cada vez que más larga, ¿cierto? Mire, cada vez es más larga. ¿Cuál es la menor distancia de todas esas? La línea perpendicular, la línea azul. Ahora, este punto cumple con las dos condiciones, este punto P. Equidista o su distancia es la misma al foco que a la recta directriz. Por lo tanto, este punto pertenece a la curva que se llama la parábola. Y así, mire, cada uno de los puntos. Si yo tomo un punto M acá, entonces fíjense cómo hago con el punto M. Desde M hasta el foco mando una línea. Esa línea mide D1. Y ahora una perpendicular desde la recta directriz hasta D1. Esa es mi perpendicular que va desde la recta directriz, como es perpendicular quiere decir que forma aquí 90 grados, desde la recta directriz hasta D1, miren. Y esta distancia también es de 1. Esta medida es esta medida. Esas dos distancias son iguales. Luego el punto M equidista del foco y de la recta directriz, por lo tanto pertenece a esta curva. Y todos los puntos en el plano XY que cumplen con esa condición son estos. Y son los puntos de mi parábola. Miremos este punto que es bien especial. Este acá. Esta distancia, ojo, esta distancia desde acá, desde el foco hasta donde esté este punto, la voy a llamar C. ¿Cuánto vale esta distancia del punto, pero hacia la recta directriz? El mismo C, porque esa es la definición de parábola, ¿cierto? Es el mismo C. Y nos vamos a encontrar con que la ecuación de las parábolas, o mejor, de esta parábola en especial, es x cuadrado igual a 4cy. Bueno, elementos que hay que tener en cuenta acá. Primero, esta parábola yo digo que abre hacia arriba, ¿listo?
y siempre va a abrir hacia arriba siempre que C sea mayor que 0. Este valor de C. Si C es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si C es menor que 0, voy a tener la siguiente situación. Entonces aquí tenemos, mire, si C es menor que 0, ¿cierto? Mi parábola va a abrir hacia abajo. Ahí, abre hacia abajo. Entonces, siempre debe tener en cuenta usted que el foco quede en la parte interna de la parábola y que la recta directriz, que es esta recta punteada que se muestra acá, mírenla, esta es la recta directriz, queda al respaldo de la parábola, ¿no? Aquí al respaldo de la parábola, por detrás de la parábola queda la recta directriz y por dentro queda el foco. Y siempre esta distancia de acá hasta acá vale C, lo mismo que de acá hasta acá por definición vale C. ¿Listo? Eso es cuando C mayor que 0, ahí están los dos casos, cuando C mayor que 0 y cuando C menor que 0. Ahora, este punto es fundamental para nosotros, fíjese cómo se llama, el vértice de la parábola. Lo mismo que la directriz, su ecuación. Entonces miremos esas cosas. Primero, el foco, pues el vértice es un punto que va a estar alineado con el foco y con esta recta que voy a trazar acá, que se acostumbra a darle el nombre de, puede ser el eje focal, porque es el eje por donde está el foco, mire donde uno consigue el foco, el eje focal, o también simplemente le dicen el eje de la parábola, ¿listo? Eje focal o eje de la parábola. Ahora, para el caso de la recta directriz, cuando se trata de esta parábola de la forma x cuadrado igual a 4cy, la recta directriz siempre va a ser una recta horizontal, ¿listo? Y cuando las rectas son horizontales como estas, sus ecuaciones son muy sencillas, muy elementales. Esta es la función constante, ¿listo? Y su nombre es y igual, en este caso, a menos c. Es el valor donde la recta corte al eje y. Entonces, mire, este es mi eje y. ¿Dónde esta recta se corta con el eje y? Acá, en esta coordenada. ¿Qué coordenada es esta? Menos, 0. La coordenada es 0, menos c. O sea que me corta el eje y en menos c. Luego la ecuación es y igual a menos c. Eso cuando se trata de parábolas abiertas hacia abajo o abiertas hacia arriba. Bueno, esta puede tener una variación. Resulta que la ecuación, si la escribo completa, es x menos 0 al cuadrado igual a 4c factor de y menos 0. Ahí no va al cuadrado, y menos 0. ¿Listo? Y eso es porque esta parábola, que queda en el punto 0, 0, el vértice, aquí está el vértice de la parábola, ahí está. O sea que estas dos coordenadas son las coordenadas del vértice de mi parábola. Eso quiere decir que en general una parábola que tiene su vértice fuera del origen, ¿cómo se escribirá? X menos h al cuadrado igual a 4c factor de y menos k. Y esta es una parábola que cuando c mayor que 0 es como. Entonces cuando c mayor que 0 es abierta hacia arriba, tal como está esta, abierta hacia arriba, pero además ¿qué? Y tendrá vértice en el punto hk, que será fuera del origen, ¿no? Por ejemplo, miremos si tratamos de graficar algo, un ejemplo, una parábola de esa forma. Entonces, si yo escribo x cuadrado, será x, por ejemplo, menos 3, ¿cierto? Al cuadrado igual a 4. Vemos un valor para c, por ejemplo, 2. Factor de y menos, y más 1. ¿Qué decimos que es esta ecuación?
Entonces diremos que es una parábola abierta hacia arriba porque este es nuestro C y es mayor que 0. Su vértice está en el punto de coordenadas. Recuerde que toma con signo contrario lo que está acá, ¿no? Si está menos 3, entonces 3. Si está más 1, entonces menos 1. Y aquí el valor de C es 2. Miremos la gráfica. Bueno, entonces miremos. He trazado la gráfica, o la he puesto en GeoGebra. Escribí tal cual como escribí acá, miren. X menos 3 al cuadrado, X menos 3 al cuadrado, igual a, bueno, aquí de una vez hice el producto 4 por 2, 8, factor de Y más 1, factor de Y más 1. Y mire lo que me arrojó el programa, una parábola. Vértice, habíamos dicho que era el punto 3 menos 1. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? 3 acá, ¿cierto? Y menos 1 acá. Entonces ahí está el vértice en coordenadas 3, menos 1. Ese es el vértice de la parábola, ¿cierto? Me falta dibujar los elementos de la parábola. 1. La línea que pasa por encima del vértice y que me divide la parábola en dos partes iguales, que se llama el eje de la parábola o el eje focal, ¿cierto? Este es el eje. ¿Qué ecuación tiene este eje? Entonces, ¿qué clase de recta es? Vertical, ¿cierto? ¿A qué eje me corta? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje X. ¿En dónde? En 3. Entonces, ¿qué ecuación tiene? X igual a 3. Esa es la ecuación del eje focal. Bueno, pero me falta ubicar dónde queda el foco. Entonces, para el foco, ¿qué hago? Cojo este valor de C, ¿cierto? Y desde el vértice me desplazo 1, 2 unidades hacia arriba, hacia adentro de la parábola, ¿cierto? Si este punto tiene coordenadas, ¿qué? Entonces miremos, no le hemos puesto las coordenadas al vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? 3, menos 1. Por ser la parábola, por ser esta parábola abierta hacia arriba, ¿cierto? O sea, una parábola vertical. Por ser esta parábola vertical, pues el foco estará alineado con la vertical. ¿Y qué distancia hay desde el vértice hasta el foco? 2 unidades. Hacia arriba, ¿cierto? Luego, ¿qué coordenadas tiene el foco? En X sigue valiendo 3, ¿cierto? Porque fíjese que no me estoy moviendo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Simplemente me estoy moviendo hacia arriba, o sea, la coordenada en X no cambia. La única que cambia es la de Y. Si yo estaba en menos 1, ¿cierto? Y subo 1, 2 unidades, voy a quedar en 1. O sea que el foco tiene coordenadas 3,1. Y ahora, ¿qué pasa si me desplazo 2 unidades hacia abajo? Entonces resultaré en este punto. Las mismas 2 unidades, ¿no? El mismo valor de C. C igual a 2. Bueno, y entonces acá, ahí en ese punto, 2 unidades abajo, voy a trazar mi recta, que será una recta horizontal. Por tratarse de una parábola vertical, será una recta horizontal, que es la recta directriz. Esta es la recta directriz. Listo. Esa recta que está 2 unidades abajo, fíjese, 2 unidades abajo del vértice, es una recta horizontal que me corta a este eje, que es el eje ¿qué? Y. Mire dónde lo cortó, en menos 3. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación aquí, la directriz? Y igual a menos 3. Y esos son los elementos de esta parábola, de este ejemplo. Ahora miremos lo siguiente. Resulta que hay parábolas como estas, que son parábolas verticales, cuyo eje es vertical, ¿cierto? Parábolas verticales, eje vertical. Pero estas parábolas, fíjese, ¿cómo es el eje? Horizontal, son parábolas horizontales. ¿Cómo es la forma de las ecuaciones? Entonces aquí están las ecuaciones. De la forma y cuadrado, entonces la que está al cuadrado es la y, ¿cierto? Y cuadrado igual a 4cx, donde c mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa cuando c mayor que 0? La parábola abre ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Está abierta hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando c menor que 0? La misma ecuación, pero c menor que 0. La parábola abre hacia la izquierda, mire.
Y hacia adentro estará el foco, mírelo, mire dónde está el foco, y dándole espalda, allá estará la recta directriz. O aquí, mire, el foco hacia adentro, dándole espalda a la parábola, está la recta directriz. O a la espalda de la parábola está la recta directriz. Ahora miremos la misma situación que arriba. Si yo escribo y menos 0 al cuadrado igual a 4c factor de x menos 0, ¿en qué estoy cambiando con respecto a esta ecuación que tengo acá? Esta con respecto a esta. Simplemente que estoy dando los puntos h, perdón, aquí no será hk, ¿no? Sino será k y h acá. Recuerda que la h siempre va con x y la k va con y. Y estoy diciendo que esta parábola también tiene su vértice ¿en dónde? En el origen, en 0, 0, ¿cierto? Mire, aquí está el eje y, aquí está el eje x, aquí está el vértice de la parábola que está exactamente en el punto 0, 0. Pero igual, ¿cómo serán si yo escribo y menos k al cuadrado igual a 4c factor de x menos h? ¿Esto qué será? Esto que acabo de escribir aquí, ¿qué es? La ecuación de una parábola. Entonces será la ecuación de una parábola horizontal, o sea, puede ser así o puede ser así, pero ya no tiene su vértice en 0, 0 como acá, sino que tiene su vértice fuera del origen, está fuera del origen, en un punto HK. Y si C es mayor que 0, abre hacia la derecha si C es mayor que 0, abre hacia la izquierda si C es menor que 0. Miremos un ejemplo. ¿Cuál podría ser un ejemplo para este caso? Entonces miremos una ecuación. Inventémosla. Y menos, supongamos 2 al cuadrado igual a 4c, supongamos 3, factor de x menos, bueno, x más 3, pongamos. ¿Listo? Esta ecuación que acabamos de escribir, fíjese, tiene esta forma. Y menos k al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, igual a 4c. Bueno, hagamos ahora aquí el c negativo, ¿cierto? A 4c, factor de x menos, entonces sería x menos menos 3, ¿cierto? Listo. ¿Qué esperamos de esto? Que cuando la entremos a GeoGebra, ¿qué esperemos? Entonces esperamos que sea una parábola horizontal, que tenga vértice en, ¿qué coordenada en x? Menos 3, ¿cierto? Menos 3. Y la de y, 2, entonces la de y2 tenga el vértice en menos 3,2. ¿Listo? ¿Que abra hacia dónde? Como C es negativo, fíjese, ¿qué pasa cuando C es menor que 0? Negativo, abre hacia la izquierda. Entonces esperamos que abra hacia la izquierda. Entonces miremosla. Bueno, y aquí está lo que hemos proyectado. Parábola horizontal, ¿cierto? Mire, el eje de la parábola horizontal porque su eje acá, mírenlo. Recuerden que el eje es la línea que divide la parábola en dos. Ahí está, y que pasa por este punto que es el vértice. Entonces ahí está, parábola horizontal porque su eje es horizontal. Listo. Vértice, habíamos supuesto que nos iba a dar menos 3,2. Entonces si vemos aquí la gráfica, miramos el punto, en X estamos en menos 3, ¿cierto? Y en Y estamos acá en 2. Entonces vértice en el punto de coordenadas menos 3,2. Listo. Horizontal, abre hacia la izquierda, habíamos dicho, ¿cierto? Mire, abre hacia la izquierda. En efecto, abre hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Qué está por dentro de la parábola? El foco. ¿Y en qué punto está el foco? Entonces, ¿cuánto valía aquí el valor de C? ¿Cuánto habíamos dicho que era el valor de C? Menos 3. Quiere decir que el menos hace que abra a la izquierda. Y las 3 unidades las correré acá, miren. Tomaré 3 unidades acá.
Entonces, si estoy en menos 3 y tomo 3 unidades hacia la izquierda, resultaré en este punto. ¿Qué punto es? Este es el foco, ¿no? 3 unidades. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Menos 6,2. Menos 6,2. Fíjese que únicamente corrió la coordenada en X, porque se trata de una parábola horizontal. Solo corre la X. La altura no cambia. 2, 2. Ahora, si ya tengo las coordenadas del foco, ahora me voy 3 unidades, pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y llegaré acá, ¿cierto? A este punto. Y en ese punto trazaré una recta perpendicular. Ojo, recta perpendicular al eje de la parábola, o sea, al eje focal, ¿no? Este es el eje focal. ¿Y esa quién será? La recta directriz. Bueno, ahora miremos, ¿qué ecuación tiene esa recta directriz acá? Esta recta directriz, ¿qué ecuación tiene? ¿A qué eje me corta? Recuerde que este es el eje X y este es el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿a qué eje me está cortando la recta directriz? Al eje de las X, ¿sí o no? ¿En qué punto me está cortando al eje de las X? En X igual a 0. Esa es la ecuación de la directriz. ¿Listo? Y el eje focal, que es esta línea, ¿cierto? ¿A qué eje me está cortando? Esta eje focal, esta línea me está cortando a este eje que es el eje Y. ¿En dónde? Luego, ¿qué ecuación tiene? Y igual a 2. Esa es la ecuación del eje focal.